Para comprender mejor el concepto del excedente del consumidor, vamos a suponer que existe una demanda en un mercado sin distorsión. Aquí tenemos las cantidades producidas en una unidad de tiempo y en el eje Y vamos a tener el precio, que básicamente estaría dado por las unidades monetarias que costaría cada unidad. Todo el área que está por debajo de la curva de demanda lo vamos a considerar como beneficio. Ya sea que consumamos bienes o servicios, va a ocurrir lo siguiente bajo estos conceptos: sin distorsión, con una curva de demanda con elasticidad precio normal. Por ejemplo, en esta primera unidad, la disposición o la valoración que existe lo determina la curva de demanda. ¿Qué significa? Que por consumir X sub 0, los consumidores lo valoran y estarían dispuestos a pagar P sub 0. Pero para unas unidades X sub 1, dadas las características de la curva de demanda, los consumidores estarían dispuestos a pagar únicamente P sub 1 por cada unidad consumida. Y así sucesivamente. Esta unidad estarían dispuestos a pagar, si fuera en términos económicos, estarían dispuestos a pagar P sub 2 por consumir X sub 2. Si las unidades a consumir serían X sub 3, estarían dispuestos a pagar únicamente P sub 3. Y todo ocurre en la mera curva de demanda. Que se fijan, en la curva de demanda. Las unidades serán consumidas, producidas y consumidas a un precio P sub 5. Dicho eso, entonces vamos a considerar que existen una cantidad de bienes que se están produciendo y consumiendo en el mercado, que es X sub 0, a un precio de P sub 0. ¿Qué significa esto? Que esta primera unidad, los consumidores la valoran hasta acá donde se intersecta con la curva de demanda. Sin embargo, ellos solamente pagan esta cantidad P sub 0, lo que significaría que lo que estaría por encima de lo que pagan hasta llegar hasta donde ellos valoran sería su excedente. Por esta unidad, los consumidores tienen una valoración hasta la intersección de su curva de demanda o de la curva de demanda. Sin embargo, el mercado les dice que solamente tienen que pagar P sub 0. Y nuevamente tenemos que este sería el excedente de consumir esa unidad. De igual manera, por esta unidad producida y consumida existe una valoración de los consumidores. Por esta unidad existe una valoración hasta donde se encuentra la curva de demanda. Sin embargo, ellos solamente están pagando P sub 0. Por lo tanto, lo que está por encima de P sub 0 sigue siendo el excedente del consumidor, llegando hasta X sub 0. En X sub 0, la valoración que existe de los consumidores coincide justo con el precio. Y ahí es donde se produce el equilibrio. Ahí el excedente para esa unidad es 0. De ahí que lo que estaría por encima del precio sub 0 y por debajo de la curva de demanda sería el excedente del consumidor. Obviamente, si el precio bajara y existe un mercado en donde se produzcan y se consuman X sub 1 y el precio baja a P sub 1, este excedente aumentaría y estaría determinado ahora por todo este triángulo. Sería el nuevo excedente del consumidor. Una subida en el precio una disminución de consumo, un aumento en el precio va a hacer que el excedente del consumidor disminuya y ahora el nuevo excedente sea este nuevo triángulo. Ahora, por otro lado, ¿cómo sería el excedente del productor? Supongamos que esta es la curva de oferta. Obviamente el equilibrio ocurre en la intersección de la curva de oferta y la demanda, donde se están produciendo y consumiendo X cantidades de un bien o un servicio a un precio P sub 0 sin considerar ninguna distorsión. Para explicar un poco el excedente del productor, tenemos que tomar en cuenta que para producir esta unidad al productor le cuesta producir esto, porque recordemos que
todo el área bajo la curva de oferta lo vamos a considerar como un costo. Esta unidad le cuesta al productor producirla hasta la intersección con la curva de su oferta, ¿no? El costo marginal de producción. Sin embargo, por esta unidad está percibiendo peso cero. De ahí que esta diferencia de lo que le cuesta producir por lo que percibe es el excedente del productor. Lo mismo va a ocurrir con las próximas unidades a producir. A él le cuesta producir hasta la intersección de su curva, en la curva de oferta. Sin embargo, él percibe peso cero. Por ende, la diferencia que está en lo que cuesta producir y lo que percibe es el excedente del productor por esas unidades producidas y consumidas en ese mercado. Dicho esto, el excedente del productor se encontraría por debajo del peso cero y por encima de la curva de oferta. Ese sería el excedente del productor. Recordemos que en este mercado el excedente del consumidor estaba por encima del precio sub cero y por debajo de la curva de demanda. Por lo tanto, aquí teníamos el excedente del consumidor y por ende la sumatoria sería el excedente total de ese mercado, ya sea de un bien o servicio.